El pueblo quiché opina. La Alcaldía Indígena del Quiché, Canal 35 de Sistecom, Xolabaj TV y Asociación Maya Ucushbe te invita a que nos sintonices todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana al programa El pueblo quiché opina, por la frecuencia 90.7 FM Radio Quiché y por la frecuencia 93.5 FM Xolabaj Radio. Un espacio donde abordaremos temas coyunturales y lo que ha implicado la pandemia del COVID-19 en los territorios de Iximuleu, Guatemala. Te invitamos a seguir la transmisión en vivo por Facebook. Nos encuentras como Asociación Maya Ucushbe y Canal 35 de Sistecom. Bienvenidas y bienvenidos todos y todas a nuestro programa El Pueblo Quiché Opina. Tenemos en este momento a nuestros invitados en este programa que vamos a dialogar sobre los 40 años de CLACPI y la celebración del 15º festival. La verdad es de que queremos conversar sobre la trayectoria de CLACPI, sus objetivos, propuestas desde y para los pueblos indígenas, los festivales, cómo han sido los contenidos y reconocimientos que han realizado en las producciones. Bueno, gracias por ese espacio, por mantenernos siempre al pendiente, como nosotros siempre hacemos este agradecimiento también a los medios de comunicación que hacen posible la transmisión de nuestro programa. Justamente agradecemos a Canal 35 de Sistecom, por supuesto a Radio Quiché, que permite llegar a todas la frecuencia en todas las áreas donde se tiene cobertura, y también agradecer a Xolabaj TV que hace posible la transmisión de nuestro programa. Queremos también externar el agradecimiento a las organizaciones y medios que se suman a la difusión, dentro de ellos a Asociación Maya Ucushbe, a Radio Jornalera de Guatemala, a TV Tsununya, Xolabaj TV, Colectivo de Jóvenes Indígenas y Campesinos, Comité de Unidad Campesina Quiché, Radio Época Online, Castajibal Cevic, Alcaldía Indígena de Santa Cruz del Quiché, Radio Alforja Jornalera, Asamblea Departamental Multisectorial de Quiché y Ajquemab. Por supuesto, queremos comentar de que el compañero Domingo Hernández está hoy con problemas de salud, y esa es una de las razones por las cuales he asumido la conducción del programa. Como siempre, en nuestras energías y fortalezas hacia el hermano Domingo Hernández, que de alguna manera va teniendo esas dificultades en la salud, pero por supuesto que esperamos ya el próximo programa tenerlo al 100% en la conducción de justamente el programa El Pueblo Quiché Opina. Por supuesto, hacemos también la reflexión del Rajagual del día de hoy, Cají Ajmac. En el calendario mayab es importante siempre hacer ese reconocimiento a las energías que gobiernan el día de hoy, a las energías que van tejiendo esa fuerza y esa convicción de las acciones políticas en favor de las y los pueblos indígenas, nuestras comunidades, por supuesto, apostándole siempre a esa reivindicación de conocimientos, pero también de energías. Así que el abuelo Ajmac nos permite, el abuelo o la abuela Ajmac nos permite pensar en las abuelas y abuelos que están desde otra dimensión acompañándonos. Simboliza la conciencia, esa transparencia con que hablamos y nos comunicamos con las y los difuntos. Así que, por supuesto, las energías del Rajagual Ajmac nos acompaña y está apoyándonos en todas las acciones que vamos realizando. Tenemos hoy pues dos invitados. Al inicio dialogaremos con el hermano Iván Sanginés. Él es boliviano. Vamos a presentarlo. Nació en La Paz, Bolivia, es comunicador y cineasta. Como indicábamos, es originario de Bolivia y ha estado inmerso en el mundo del cine y el audiovisual desde muy niño, así que ese campo le ha permitido ser fundador de CEFREC en Bolivia
integrante de la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas de CLACPI. Más adelante también vamos a presentar al compañero Coco Vidal, que también nos estará acompañando. Por supuesto, es importante resaltar esos espacios organizativos. Coco Vidal, pues, es miembro de CEFREC y de CAIP, perdón, desde ahí él sigue haciendo esos aportes también importantes para la región. Así que sin más preámbulo, pues damos esa cordial bienvenida a nuestros invitados y por supuesto a nuestro hermano Iván Sanginés. Bienvenido, Iván. Este es un espacio que por supuesto siempre está al servicio de los pueblos y de las organizaciones, de las luchas y las apuestas políticas como pueblos indígenas. Cuéntanos en qué contexto se llevó la creación de CLACPI en aquel entonces, esos antecedentes históricos, pero también muy conmemorativos en las cuales se empieza a crear un espacio de cine y comunicación para pueblos indígenas. Bienvenido, hermano Iván, un saludo. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande desde aquí, desde La Paz, Bolivia, agradeciendo las energías, ¿no? También que nos rigen y también a nuestra madre tierra y a todos los hapus, ¿no? Que también son las montañas altas, los nevados, aquí el Illimani, Huayna Potosí, en fin, todo nuestro lago sagrado, el lago Titicaca, que es lo que, bueno, el espacio que nos cobija. Y un saludo a todas y todos, especialmente, ¿no? A todo el equipo del programa, a todo Cusbe, desde aquí, desde Bolivia. En relación a la consulta, bueno, este es un proceso que, como se dijo, cumple 40 años, que inició el año 1985 en México. En ese año hay que hablar, digamos, de los 80, 70, son años, bueno, en que se da un proceso de bastante lucha y avance de los pueblos originarios en Abya Yala, pero todavía está gestándose lo que iba a ser la imagen propia y algunos hermanos que ya estaban comenzando a desarrollar ya una producción audiovisual en lugares, por ejemplo, como la región zapatista, al que todavía no había todavía este movimiento, pero ya había todo un movimiento de comunicación allá en la región de Chiapas, en México, y también en México, en otras regiones, en Brasil, en fin, comienza a gestarse lo que puede decirse la producción, ¿no? De pueblos indígenas, pero todavía en un inicio. Así que en ese contexto de mucha violación a derechos, de mucha situación muy difícil que estaban pasando las naciones y pueblos indígenas en toda la Vía Yala, es que se crea lo que era en un principio el Consejo Latinoamericano de Cine Indígena, ya de cine de pueblos indígenas. Primero era un comité, en realidad, un comité que comienza a ver de organizar lo que fue la primera actividad, el primer festival de cine indígena o de temáticas indígenas originarias en el continente. No había habido antes un festival así, un espacio. Entonces, un equipo, ¿no? de cineastas, también había antropólogos, gente que estaba ya trabajando cercana a comunidades, también había alguna presencia de algún hermano o hermana que ya estaba trabajando o que estaba ya haciendo una actividad cinematográfica desde pueblos indígenas. Comienza a articularse el año 85 entonces con este comité, ¿no? de cine de pueblos indígenas, y se celebra en México el primer festival internacional de cine de los pueblos indígenas. El primer festival en ese caso no era internacional, era latinoamericano, de cine de pueblos indígenas, que abre una primera ventana, se podría decir, al conocimiento y al acercamiento a la realidad, a las culturas indígenas, a las luchas indígenas. Esto se hace en la Ciudad de México, en esa época, al calor de lo que era el Instituto Nacional Indigenista, es el INI, que, bueno, vivió durante bastantes años ahí en México. O sea que era una iniciativa que tenía mucho apoyo también en ese momento del mismo Estado mexicano. Y lo que sucede es que una vez que se hace este primer espacio, entonces se comienzan a delinear algunas políticas, algunos lineamientos estratégicos, se podría decir, para que se impulsen procesos de formación, de apropiación
desde los pueblos indígenas y naciones, y se empieza entonces ese proceso ya con los festivales siguientes que se van a desarrollar el año 87 en Brasil, el año 89 en Venezuela, en Caracas. Ya en Brasil también se hace un primer taller de formación, ahí también participan hermanos que después han sido destacados cineastas en el Aviala, como Alberto Moenala de Ecuador, por ejemplo, que es conocido, y comienza ya a desarrollarse ese tipo de iniciativa. O sea, hay que decir que CLACPI desde un inicio tuvo un sentido, ¿no?, de poder generar estos espacios de formación y de transferencia, que le llamaban en esa época transferencia de medios. Y en México también, como resultado de este primer evento en México, se comienza a gestar un proceso que fue lo que dio lugar al proceso de transferencia de medios, ¿no? A comunidades indígenas, de medios de comunicación. Entonces se empieza también del año 88, 89, en esa época, a hacer un proceso de creación desde el Estado, en este caso, de algunas radios, algunos medios, y se empieza a transferir, a hacer transferencia de cámaras también y aparatos para hacer producción audiovisual. Y entonces eso también recogiendo experiencias previas, porque igual hay que decir que las primeras experiencias en México ya se estaban haciendo en los años 80 y hay producciones que se hacían también ya con participación indígena. En fin, todos esos son antecedentes y se va generando este proceso que después va a dar lugar, ¿no?, a una apropiación realmente desde las organizaciones indígenas de México y crear, ya darle forma a una iniciativa propia, porque obviamente esta es una iniciativa que venía desde el gobierno mexicano, desde el INI, como dije, pero ya los pueblos indígenas de México ya se apropian de esas cámaras y comienzan a hacer su propio uso, decimos, ¿no?, desde sus objetivos, porque obviamente en un principio era más un objetivo más cultural, se podría decir, ¿no es cierto?, de registro, del autorregistro de las fiestas, le llamaban, y de ahí se pasó ya a la producción de contenido, ya de derechos, ¿no?, de poder hablar de la realidad que estaban viviendo las comunidades, de denunciar atropellos y también hacer una fuerte reivindicación cultural, pero de una manera más, de un sentido más político, se podría decir, lo que estuvo sucediendo en ese primer momento en estos, como efecto, digamos, de este movimiento que comienza a gestarse con CLACPI. Ya uno va dándose cuenta que sí tiene relación con esos procesos que ya eran urgentes y necesarios en toda la Via Yala, de apropiar de las cámaras, de hacer mensajes propios y también de usar todas estas tecnologías de manera política, ¿no? Entonces, son esos antecedentes que tienen una primera etapa hasta el año 92, ¿ya? Es una primera etapa del año 92, CLACPI. El año 92 se hace ya el cuarto festival, que venía desde Caracas, el anterior, el 89, el 92, era el año del quinto centenario de la conquista, ¿no? Y que lo que significó para Villayala todo un momento muy fuerte, ¿no? De mucha reivindicación, de mucha movilización, de mucha organización, el 92, y también eso repercute, entonces se da un momento importante de reflexión en CLACPI que lleva a una cierta refundación, se podría decir, porque en ese momento se da una cierta crisis ya y la exigencia en este año 92 de que CLACPI pase a ser una organización principalmente de un protagonismo indígena, ¿no? Que no lo había estado siendo, porque, por todo lo que he dicho, ¿no? Porque no, todavía estaban en esa situación, pero ya en ese momento, 92, se da este momento ya de una reivindicación y se hace una declaración también por el derecho a la imagen, ¿no? Se hace una declaración por el derecho a la imagen propia, cineastas, gente que estaba haciendo investigación, que han hecho demasiadas cosas también, así muchos, pero muchos venían de otros países a hacer producciones, y muchas de estas imágenes no volvían, ¿no? No regresaban. Sigue siendo un factor, hasta el día de hoy todavía sucede, ¿no? Pero imagínense, en esa época venía alguien de la televisión alemana o de cualquier lado, ¿no?
Y esas imágenes no regresaban. Entonces también se da esa declaración y, como digo, ya comienza una etapa en que entonces ya desde el año 96 comienza ese proceso, ¿no? En el que se da un papel más, mucho más protagónico y que va ya a dar lugar a lo que ya es el día de hoy CLACPI, ¿no? Que es una red la más importante que hay en América Latina, Via Yala, y que está en manos, ¿no?, plenas de las naciones y pueblos indígenas, con presencia de algunos hermanos y hermanas, algunos fundadores todavía que permanecen en CLACPI, y también quienes, por ejemplo, hemos estado nosotros muy cercanos, ¿no?, que hemos estado cercanos a todos estos procesos. Por ejemplo, yo también he estado muy metido en todo ese proceso, de esa parte de refundación. He estado en coordinación de CLACPI durante 8 años, entre el año 96 y el año 2004, que es ese momento en el cual se comienza, ¿no?, a redefinir plenamente CLACPI, y al 2004 entonces asume nuestro hermano Juan José García, ¿no?, zapoteco, como un primer coordinador indígena de la CLACPI, de la red internacional, hasta el día de hoy, ¿no?, que es nuestra hermana Nelly Kiuru, que es indígena amazónica de Colombia. Entonces ha sido un proceso de maduración, ha sido un proceso de reflexión y también de análisis del papel, el para qué, decimos, ¿no? ¿Por qué se hace la comunicación? ¿Cómo podemos fortalecer las alianzas? Y de qué forma también CLACPI es una posibilidad de establecer, ¿no?, estrategias de conjunto, luchas colaborativas, la defensa de los derechos, también la misma defensa de derechos de la comunicación, de los comunicadores y comunicadoras, de los defensores y defensores y defensoras. Es para todo aquello que se fue gestando, y el hecho mismo que cumpla 40 años, bueno, da la medida de cómo ha sido este proceso, y que ha sido y sigue siendo tan importante en su nuevo momento, con sus nuevos objetivos hasta el día de hoy, ¿no? Así es, gracias. Creo que hacer recordar todas estas etapas de la creación y sobre todo el contexto en el que se crea, el acceso, por supuesto, a este medio, digamos, como fundamental para los pueblos y las organizaciones indígenas. Eh, ¿Cómo se integra la CLACPI? ¿Quiénes la integran actualmente? Justamente hablabas, Iván, de esa representación que se va, digamos, validando también entre organizaciones. Por supuesto, estuvimos compartiendo información importante de este evento. Se estuvo socializando, creo yo, seguir tejiendo esta forma y estas apuestas que se dieron desde el inicio, pero cuéntanos cómo las organizaciones, los pueblos, las comunidades pueden no sé, manifestar la voz, elevar esa palabra que siempre es tan importante, objetivo de claridad. Si nos puedes comentar entonces cómo se integran los miembros de CLACPI y cómo eh, se puede ser parte de CLACPI. Sí, bueno, es importante mencionar, ¿no?, los principios rectores de CLACPI, que se han revisado ahora últimamente, recientemente en la asamblea de esta organización ahí en Lima, Perú. Entonces, también para que, bueno, quienes comulgan, ¿no?, con estos principios, estos objetivos, están llamados también a ser parte de esta organización, Es importante para ¿no? En aumentar, se cuanto, puede por ser ejemplo, parte de CLACPI. claro, se puede ser parte de CLACPI si estamos comulgando. Por ejemplo, yo creo que muchas organizaciones que trabajan la comunicación o colectivos tienen también principios de autodeterminación de los pueblos, la pluralidad cultural y lingüística, la participación plena y democrática, la equidad de género y la despatriarcalización, el respeto a las diversidades, el derecho a la comunicación e información, el fomento a la autorrepresentación, la soberanía comunicacional y audiovisual. Son algunos de estos principios, y los objetivos obviamente es el fortalecimiento, ¿no?, en conjunto de la comunicación como una posibilidad estratégica de afirmación cultural, de reconocimiento de derechos, ¿no?, y también
de poder avanzar hacia la creación de medios propios para poder realmente ejercer, ¿no? Ese derecho a comunicación, a la libre expresión de los pueblos, de organizaciones y colectivos, ¿no? Obviamente nos interesa en CLACPI mucho todo lo que yo decía en la formación permanente, tanto en el ámbito técnico, pero también en el ámbito ideológico y temático, referente, ¿no es cierto?, a que la comunicación es útil si la usamos también desde el reconocimiento de ese marco internacional de derechos, de cómo está la situación también en las comunidades, cuáles son los principales problemas que estamos enfrentando, de qué manera también hay una arremetida contra organizaciones y pueblos indígenas en la Via Yala. Y al mismo tiempo, entonces, cómo también fomentamos que podamos contribuir a una imagen real y no esa imagen distorsionada de las naciones y pueblos indígenas que nos transmiten los medios de comunicación, el cine, sobre todo de Estados Unidos, de Hollywood y todo, ¿no? que muestran esa imagen distorsionada, estereotipada, ¿no? de las naciones y pueblos indígenas, no reconocen realmente otras formas, otras cosmovisiones, otros pensamientos, otros aportes para la sociedad, ¿no? No solamente al hacer la comunicación, sino también que son modelos como el Estado plurinacional en Bolivia, que son paradigmas, decimos, de construcción diferente en las sociedades, que vienen desde esos valores culturales originarios, desde esos principios que rigen nuestros pueblos. Entonces, todos podemos solicitar, ¿no? Ser parte de CLACPI, tiene ahí un procedimiento, se hace una solicitud y durante 2 años se hace una primera relación con CLACPI y ya después de 2 años la asamblea, ¿no? determina la inclusión plena de la organización, del colectivo, ¿no? Entonces, dentro de las categorías también hablamos que en CLACPI hay miembros activos, ¿no? Hay miembros también fraternos, que no son activos 100%, pero sí están muy cercanos a toda la labor de CLACPI. También hay colaboradores, ¿no? Son como categorías. En todo caso, depende, digamos, de pronto qué es lo que se quiere hacer. Hay hermanos también que no son, tal vez que son más individuales, que entonces ellos también solicitan poder ser colaboradores en algún campo específico que interesa a CLACPI y también de qué forma fomentamos ese intercambio y que podamos entonces pues aportar a ese fortalecimiento general de la comunicación indígena en toda la Via Yala, ¿no? Gracias, Iván. Bueno, en este tiempo, digamos, acabamos de conmemorar esos 40 aniversario. ¿Qué valoraciones tenemos de estos 40 años? ¿Ha cumplido el objetivo para los pueblos indígenas? ¿Qué ha significado CLACPI para pueblos indígenas en estos 40 años? Sí, bueno, yo creo que actualmente, lo hablábamos en esta asamblea que hemos tenido recientemente, muchos de los procesos en América Latina, gran parte de lo que se hace en el ámbito de la comunicación, de una u otra manera, están ligados a la presencia de CLACPI, ¿no? CLACPI ha sido fundamental, 40 años de actividad, siempre en esos objetivos, ¿no? De ir fomentando la imagen propia, la palabra, porque CLACPI no solo es cine, ¿no? CLACPI es también comunicación, es importante eso, ¿no? En un principio yo decía que era el Comité Latinoamericano, después fue el Consejo y después, actualmente ya es la coordinadora, ¿no? Latinoamericana, pero no solo de cine, sino de cine y comunicación de los pueblos indígenas, entendiendo que vivimos una etapa, este mismo programa es un ejemplo, ¿no? De que ya actualmente está más integrado lo audiovisual, la radio, las nuevas tecnologías, las redes sociales, claro, con la atención y cuidado también que hay que tener siempre, ¿no? Del uso de todas estas plataformas. Hablamos de la inteligencia artificial también. En fin, hay muchos temas, ¿no? Que hay que tener mucha atención. Entonces, ese es el aporte importante, ¿no? El solo hecho de tener una plataforma que es tan grande, una red tan grande en 40 años ya es un logro enorme en nuestro continente, con las limitaciones que tenemos para poder acceder a incluso al uso de los medios, ¿no? Medios que a veces no nos permiten tener licencias. Entonces, un campo importante de trabajo de CLACPI ha sido el tema normativo, el tema legislativo, ¿no? Cómo incidir para que también se pueda contemplar en las normativas nacionales
al calor de lo que también nos protege o nos impulsa la normativa internacional, el convenio 169 de la OIT, la misma Declaración de Derechos de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, que reconoce el derecho a la creación de sistemas y medios de comunicación, ¿no? Entonces, se ha hecho un trabajo importante en el ámbito normativo, al calor de CLACPI también hemos logrado muchos avances, también en Bolivia, aquí en Bolivia se ha logrado la inclusión, ¿no?, del derecho a la comunicación en sentido colectivo e individual en la Constitución Política del año 2009, en la Ley de Telecomunicaciones que se aprobó en 2011, donde se reconocen diferentes categorías, ¿no?, para el acceso a frecuencias y hay también se divide el espectro, ¿no?, para poder acceder a frecuencia. Y en el caso de Bolivia, entonces, se ha logrado un 34% en el ámbito social, comunitario e indígena, pero no todo junto, sino separado, ¿no? 17% para medios comunitarios y 17% para medios indígenas, ¿no? Indígenas originarios, en fin. Entonces, hay muchos avances en este ámbito, en el ámbito de claro que se han celebrado espacios específicos también para el análisis político, la creación de la red Avia Yala, que desarrolló muchos espacios de debate en América Latina. También se hizo un parlamento, por ejemplo, de comunicación indígena ahí en Argentina, donde también se discutió mucho el tema de la política pública. O sea, tiene que ver mucho con eso y también obviamente con el gran desarrollo de la producción audiovisual en América Latina. O sea, que mucha producción que el día de hoy está en crecimiento enorme. Un ejemplo es todo lo que se ha presentado en el festival en Perú, que ya se verá después un poco el tema. Pero bueno, tiene que ver con todo el desarrollo que se va, ¿no?, avanzando también. Los procesos de formación que CLACPI ha impulsado tienen que ver también con el impulso al liderazgo, también no solamente al tema técnico, como les decía, sino al tema político, al tema del liderazgo, el tema de la dirigencia, y cómo se ha reforzado también a través del uso de herramientas comunicacionales, ese protagonismo, esa presencia importantísima en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, es un proceso que está en construcción y tiene muchos avances en América Latina, en Aviala, nuestro continente, en relación a la comunicación y al cine, ¿no? Y hay que seguir viendo qué más es posible desarrollar. Así es, muchas gracias. Vimos, por supuesto, en este encuentro recientemente el nivel y la forma en cómo se ha expresado, digamos, desde nuestros territorios, desde distintas organizaciones, desde esa voz de los actores y actoras de pueblos indígenas. Creo que una gran lección, ojalá podamos también circular más este tipo de información porque da, digamos, como eleva esa capacidad también de la mirada de quienes están haciendo cine y comunicación muy de la mano desde las comunidades. Gracias, Iván. Creo que, por supuesto, entendemos esa dinámica que aportas en muchos espacios y muy agradecida por este espacio, por las palabras y por supuesto porque le seguimos apostando a esa comunicación para pueblos indígenas, pero sobre todo, como dices, ver esas herramientas comunicacionales como una herramienta política también. Gracias. No sé si tienes algún mensaje antes sabemos de tus compromisos y entiendo que debes de retirarte, si tienes algún mensaje para la juventud que de alguna manera tiene esas herramientas más accesibles, pero muchas veces también mucho más alejado porque no logra, digamos, reencontrar esas apuestas colectivas. Sí, bueno, yo creo que es un mundo en el cual tenemos que estar atentos, ¿no?, a seguir afirmando y reafirmando, ¿no?, las cosmovisiones, los idiomas, el pensamiento, la filosofía propios, ¿no?, que da sentido a esa lucha, ¿no?, una lucha que tiene desafíos enormes, que se enfrenta a grandes poderes. Actualmente hablamos, ¿no?, de la persecución que hay incluso a comunicadoras, comunicadores que se atreven de pronto a denunciar un hecho, a estar en contra del poder, decimos. Entonces, ese es el llamado, ¿no?, a seguir esta lucha, a seguir en la firmeza, ¿no?, de lo que es
el seguir avanzando, que no solo para las naciones y pueblos indígenas, son finalmente luchas para la humanidad, decimos, ¿no? Para la vida, para la humanidad, para quienes creemos, ¿no? Vivimos un mundo de injusticia, un mundo desproporcionado, y donde el cine y la comunicación propia son herramientas, ¿no? Desde el sentido colectivo, desde la creación comunitaria, con un mensaje también que respeta a la madre tierra, que prioriza, ¿no? Esa defensa como sentido integral, decimos, porque todas y todos somos parte, ¿no? De esa energía, de nuestra madre tierra. Entonces, a seguir avanzando para las y los jóvenes, afirmar también esa identidad. A veces estamos demasiado sometidos a estas nuevas tecnologías, al teléfono, a todo lo que nos llega en la parte informativa. Entonces tenemos que también aprender a ir, ¿cómo se llama?, escogiendo, ¿no? Los contenidos. No, de pronto no, ya llega un punto en el cual de repente somos absorbidos también por todo esto. Es como una magia, decimos, ¿no? De pronto estamos ahí, nos sentimos tan conectadas, tan conectados con todo, pero al mismo tiempo estamos tan desconectados de la esencia de las cosas, decimos, ¿no? Entonces, el uso apropiado, inteligente de lo que son estas nuevas tecnologías, hablamos en Lima de la inteligencia artificial, de qué forma ahorita parece que todo es inteligencia artificial y es tan fácil, está tan a la mano, pero con mucha atención. Hay que hacer un uso inteligente y con atención y cuidado, porque podemos también dar herramientas, elementos, datos, información a quienes al final nos están persiguiendo, nos están controlando, quieren saber lo que hacemos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de los mapas, a veces usamos mapas para hacer el control territorial o para identificar dónde estamos haciendo tal o cual cosa, pero esos mapas también son parte, digamos, del control, que si lo publicamos, eso en manos de quién está, ¿no? También cuando hacemos una producción documental con la atención suficiente, porque a veces ponemos en evidencia una lucha, ¿no? Y eso también es algo hay que tener mucha atención. Es un mundo muy comunicado, muy interconectado. Entonces, claro, nos parece maravilloso a veces cuando hacemos una publicación de algo, tenemos muchos seguidores, y al mismo tiempo estamos dando información que también hay que ver. Alguna información es importante compartir con el mundo, hay otra información, el conocimiento propio. A veces es un conocimiento también ancestral, sagrado, decimos, ¿no? Que no es un conocimiento para poder para poder publicar fácilmente. Ahora como ahí es tan fácil, entonces a veces los ponemos sin tener la atención y el cuidado suficiente. Entonces toda esa atención hay que tenerla, ¿no? Sabemos que finalmente el WhatsApp, el YouTube, el Facebook también son parte, ¿no? de estas enormes mega empresas, en las que obviamente nos facilitan de pronto la posibilidad de informar, de estar comunicados, pero también al final son contenidos, ¿no? Que también están ahí y que pueden ser utilizados en contra. Todo eso hay que tener en cuenta, ¿no? Todo está muy bien, podemos usarlo, incluso la inteligencia artificial, pero con los recaudos necesarios, sabiendo que todo esto es bueno y también puede ser malo, ¿no? Puede también ser utilizado para nuestra opresión, para seguir siéndonos, ¿no? Sociedades dependientes también. Entonces, ir creando también la autodeterminación, como dice uno de los principios de Clapey, significa también eso, la autodeterminación es una construcción que nos exige también un esfuerzo, ir viendo también qué alternativas tenemos para usar estas tecnologías. Siempre hay alternativas solidarias, hay alternativas que no son parte, digamos, de estas mega empresas de quienes manejan el mundo, ¿no? Entonces, ese es el mensaje: seguir avanzando, las y los jóvenes, fortalecer los idiomas. No olvidemos, ¿no? De dónde se viene, cuál es nuestro ancestro y hacia dónde vamos también, que es el futuro y también es la esperanza de sobrevivencia. Muchas veces que es una lucha inmediata y del día a día, porque estamos en una situación de amenaza, ¿no? Pueblos y naciones en gran medida están sobreviviendo, ¿no? Ante esta situación en que ya se van perdiendo poco a poco los idiomas, ¿no? Las prácticas, el conocimiento, la sabiduría, que son el fundamento, ¿no? Para ir creando sociedades diferentes, decimos sociedades que también sean dialógicas,
que puedan entender y comprender que hay otros pensamientos, que hay otras maneras de abordar el mundo y que no es negativo, es totalmente lo contrario, es una forma de equilibrio. Estamos viviendo un mundo en el cual todo es comercio, todo es mercancía, todo es dinero. Hay otras maneras, otras filosofías, porque lo que protegemos es la vida y la vida no se vende ni se compra. Entonces, esa comunicación, ese cine, esa radio, todo debe también estar en armonía con ese respeto, esa construcción que es para hoy y es para mañana. Y creo que, como decía, no solo es para las naciones y pueblos indígenas, aunque es en primer orden, también adentro, decimos, pero también hacia afuera, a esas sociedades que no entienden, no comprenden que finalmente la lucha indígena también es incluyente y también es parte de esa posibilidad de sobrevivencia para todas y todos de hoy en adelante. Eso nada más, así que bueno, les mando muchos saludos, abrazos, fuerza a todas y todos quienes están, que seguimos y siguen, ¿no es cierto?, en estas luchas y en esta construcción de esta comunicación. Y ahí también va a quedar nuestro hermano Willy Antesana, que también es parte de nuestro equipo de CEFREC y ha estado en el festival en Lima, y también nuestro hermano Coco Vidal como coordinador general de CAIB, coordinadora audiovisual indígena originaria de Bolivia. Ha sido una experiencia increíble haber estado en todo ello. Seguramente les van a comentar estos hermanos también, mientras estamos nosotros ya viendo algunas otras alternativas. Estamos preparando un largometraje que se va a filmar ya en pocos días sobre la marcha indígena del 1990. En otro programa hablamos del tema, pero sí es importante porque es una marcha en Bolivia histórica que abrió otro momento, y no solo para Bolivia, sino también para Avellala en el año 90. Los pueblos indígenas de tierras bajas se organizan y deciden marchar en exigencia de sus derechos durante 35 días desde la Amazonía hasta la ciudad de La Paz, a los 48.000 metros de altura, y logran el objetivo del reconocimiento de sus derechos, el reconocimiento de sus territorios, en una sociedad, un país muy racista y discriminador, que ni siquiera contemplaba esa presencia. 34 naciones y pueblos con sus idiomas y culturas estaban totalmente desconocidos, sometidos a los hacendados, a los terratenientes, a los madereros, a los empresarios que estaban cada vez forzándoles fuera de su territorio o bien en semiesclavitud. Esa es la lucha de los pueblos indígenas de tierras bajas que motivan esta gran marcha, en cual va a ser un largometraje, ¿no?, que se va a grabar ya este mes aquí en Bolivia. Estoy metido, muy metido en todo aquello, así que bueno, ya estaremos hablando también de ello y mostraremos de repente todo aquello, ese avance que es parte de esta lucha y el reconocimiento pleno, ¿no?, de que, bueno, son naciones y pueblos, tienen una historia de lucha, de resistencia, y esa resistencia y lucha nos llega hasta el día de hoy y nos proyecta hacia el futuro. Muchas gracias, así es, Iván, pues un abrazo. Bueno, muchas gracias. Hemos tenido algunos problemas aquí con la energía. Gracias a Iván, gracias porque estuvo ahí con nosotros. Un abrazo, Abrazo, Iván. Muchos saludos y por abrazo, supuesto Sandra. decíamos que lo importante es tener y ojalá podamos platicar sobre esa gran marcha que comentas en un próximo programa. Por supuesto, tendremos ahí el tiempo y el espacio, coordinaremos una fecha que sea accesible para ustedes y para nosotros, ¿verdad? Un abrazo, muchas gracias y nos alegra mucho haberles tenido en este programa. Y por supuesto, conversar con Coco, Coco Vidal, pues como ya lo mencionaron, ha en un importante papel de Cari. Bienvenido, Coco. Vamos a dejar el tiempo a que puedas presentarte y, por supuesto, comentarte o preguntarte sobre todo cómo ha sido esa experiencia de la organización y el proceso del 15º Festival de Tlacpi, desde el proceso que se viene trabajando y que Iván ya nos comentó cómo ha sido el proceso de Tlacpi, pero sobre todo este proceso de los festivales también. Bienvenido y pues ojalá puedas comentarnos. De hecho, te hemos tenido en otros programas, sí lo recuerdo muy bien, ¿verdad? En años anteriores. Así que, hermano, bienvenido y pues te dejamos el tiempo. También más adelante vamos a presentar a Willy Antesana también, como se nos ha informado. Pero Coco, bienvenido y cuéntanos en este festival
¿Cómo fue esa experiencia de estar al frente? Aski Urukipanaya Cuyacanaka, Mahacha Untavio Purianusa, Axa Collacio Marcatpacha, Axa Bolivia, Toqueta, Ukamaste Mahacha Kipanaya Cuyacanaka, Ukamaraki Mahacha Untawi, Hilata Domingo, Kankasik Carakta, Kamaste Nairaru, Saranta Escaquiñani, Huaspacha Parlasisa, Ukamaste Kunhamsa, Amuyunagaja Nairaru, Saranta Yañani. Hermana, un gusto poder saludarle en este día, saludarles hermanas y bueno, un gusto también estar presente en este espacio tan importante que tenemos también de diálogo, saludar al hermano Domingo y es importante también que podamos conversar mediante estos espacios y poder dialogar sobre nuestras acciones, nuestros compromisos que tenemos también y de esa manera también seguir avanzando en el fortalecimiento de nuestros pueblos, de nuestras nacionalidades, así como Bolivia tenemos, desde Bolivia les hacemos llegar un cordial saludo y asimismo desde la Coordinadora Audiovisual Indígena Originaria de Bolivia, CAIB, pues les mandamos un fraternal saludo de parte de todo el directorio y de parte de los 9 departamentos que estamos también acá como comunicadores de las naciones y pueblos indígenas originarios, campesinos, interculturales y afrobolivianos. Muchas gracias, gracias. Justamente estuvimos conversando sobre este proceso que se ha tenido. Bueno, por acá se nos queda como congelada por rato la señal y pedimos mil disculpas por estas inconvenientes. Desde este proceso de los festivales vimos que habían ponentes distintos y un tema importante que ha tocado que reflexionar en este tema, gran tema sobre la inteligencia artificial y era lo que comentaba nuestro hermano Iván hace un rato. ¿Cómo ven este proceso desde CAIB, desde esas apuestas políticas, pero también cuidando de esas herramientas o dándole un uso adecuado? ¿Cómo ha sido este proceso de reflexiones en el Festival de CLACPI? Bien, para poner un poco en contexto, el 15º Festival Internacional de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, pues tiene el denominativo de Voces e Imágenes de Nuestra Madre Tierra. Importante en este 15º festival, pues se ha enfocado en lo que es el cuidado a la Madre Tierra. Eso cabe resaltar porque eso ha sido una apuesta también desde los diferentes países, desde los diferentes pueblos, pues, ¿por qué hablar de la madre tierra? En particular, en esta versión, pues se ha abordado eso, ¿no? Y también recalcar que también este festival es un evento itinerante que recorre diferentes países. Esa es la riqueza que tiene este festival de cine y comunicación de los pueblos indígenas. Ha estado en diferentes territorios, llegando con diferentes actividades. Bueno, esa es una parte de lo que hablamos y cabe resaltar que se ha tenido alrededor, bueno, casi llegamos a 500 obras que han llegado de diferentes países, tanto desde Canadá, entonces hermanos, hermanas de diferentes territorios, pueblos, países que han sido parte, ¿no? En dejar la muestra audiovisual, en presentar sus materiales audiovisuales en diferentes temáticas también. Cabe resaltar que se ha generado 5 ejes, se ha planteado, en el cual se ha trabajado también y como CAI también hemos sido parte del jurado del preseleccionador de este premio internacional de este festival. Nosotros también aportando desde Bolivia con diferentes materiales audiovisuales, no simplemente desde CAI, CEFREC, sino otras organizaciones también de los pueblos indígenas que también trabajan en el área de la comunicación y el cine, en este caso desde la mirada de los pueblos indígenas y desde nuestra mirada propia como pueblos. Entonces, esa es una parte que puedo comentarles acerca de este festival. Y una parte muy importante que hemos abordado es el FestLab, que es un espacio de laboratorio, también de panelistas, hablar sobre los derechos de la comunicación desde la mirada de las mujeres, hablar el espacio desde la comunicación, específicamente como el pueblo, como los hermanos de Perú, como anfitriones, también conocer su realidad que viven los pueblos, hablar también del marco normativo que tenemos en las Américas, en los diferentes países. Entonces, hablar también toda esta memoria que tenemos de 40 años de CLACPI,
pero desde las organizaciones. Nosotros, por ejemplo, como organización de CAIB, estamos ya desde el año 96, se ha constituido con nuestros hermanos, hermanas, así también nace en el marco del 15º Festival Internacional de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas. En ese entonces, el año 96, se desarrolla esta importante actividad y en Bolivia los pueblos indígenas, nuestros hermanos que han sido los fundadores de CAIB, pues ponen énfasis de organizarse porque somos también comunicadores de los pueblos indígenas y esta es la fortaleza que tiene. Entonces, en ese marco del Festilab también se habla acerca del cine y el rol fundamental que tiene con la madre tierra, ¿no? Y bueno, a partir de ahí también se habla de estos espacios que lo llamamos como más específicos de hablar de la inteligencia artificial, que fue un tema que se ha puesto en la mesa también. Bueno, esto no solo nace desde Bolivia, sino nosotros como país que estábamos también a cargo de armar y construir todo lo que se va a hablar en este Festilab, pues se constituye también de este CLACPI, desde nuestros hermanos de Chirapac allá en Perú, y asimismo las diferentes organizaciones que conforman la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, y la otra línea que se ha trabajado es el tema de hablar sobre los procesos, la sostenibilidad de los procesos de construcción, de formación, de fortalecimiento, tanto en nuestra organización y las diferentes colectivos que conforman el CLACPI. ¿Cómo hacemos sostenible estos espacios, estos encuentros, estas organizaciones mismas? Porque hablamos, ¿no? Muchas veces se habla de recursos económicos, se habla de proyectos, se habla también más allá de eso, lo que se ha puesto en énfasis también en este primer eje que hablamos, era cómo nos involucramos nosotros desde los pueblos indígenas bajo los principios, fundamentos, que eso salió muy importante. Más allá de hablar de lo económico, que muchas veces se dice, ¿no? Los procesos, ¿cómo se sostienen? Los procesos, pues, se sostienen con ideología, con pensamiento político, porque lo que hacemos desde CAIB, desde la comunicación, desde los diferentes pueblos a nivel de Latinoamérica y de la Vía Yala, pues siempre buscamos esa relación mutua que tiene que existir con nuestras necesidades, nuestras fortalezas, asimismo también plantear estrategias en el ámbito político, ya sea el municipal, el departamental y asimismo el nacional. Y creo que los países en estos 40 años que ha tenido el CLACP, y así como nosotros desde Bolivia venimos avanzando, ya también desde el año 96, bueno, ya cumplimos 29 años también como CAIP, y bueno, desde su programa quisiera mandar también un saludo a nuestros hermanos de Bolivia. Este 8 de junio pasado hemos cumplido 29 años ya de trabajo, de seguir contribuyendo a la comunicación, al fortalecimiento de nuestros pueblos, porque sin la comunicación pues no hacemos cine, no hacemos radio, no hacemos televisión, pero la comunicación que tiene que existir primero desde nuestra comunidad, desde nuestros abuelos, desde nuestras abuelas, rescatando el conocimiento también que tienen nuestros padres. Eso es muy importante para los pueblos indígenas, porque la sabiduría está en ellos. Y en este año, por ejemplo, 2025, bueno, también nos han hecho conocer que se ha ido trabajando el tema de jóvenes. Y creo que no hay que olvidar, por eso también hemos hablado el tema de la inteligencia artificial, porque esto a veces más, tal vez los mayores ya como que lo tomamos desde otra percepción, pero no olvidemos que la juventud pues ahora está más inmiscuida en tema de las redes, en tema de las plataformas que se tienen, ¿no? Del YouTube, el TikTok, y bueno, podemos hablar de muchas, pero en este enfoque hemos dado el tema de las inteligencias artificiales. Entonces, ¿cómo esto está contribuyendo y cómo nosotros también vamos a aprovechar estos espacios, estas herramientas para el servicio, ¿no? Nosotros, porque desde los pueblos trabajamos diferentes políticas, ¿no? Tanto en el ámbito normativo, en Bolivia hemos avanzado bastante, asimismo en los diferentes países. Hay otros países que sí nos están limitando, pero son estos podemos decir, em, tal vez empates que tenemos con las líneas políticas también. Bueno, en ese ámbito ya
a veces sale de las manos, los gobiernos a veces no están de acuerdo con nuestras demandas de derechos en particular, porque son derechos constituidos a nivel internacional, como lo mencionaba el hermano Iván, porque sí hemos hecho el análisis también en el marco normativo internacional y en los marcos normativos que tenemos en los diferentes países. Y estos espacios nos ayudan a seguir construyendo, porque aún nos falta mucho por caminar, ¿no? En el tema del cine, el audiovisual, el derecho a la comunicación, el derecho mismo que tenemos como pueblos, no simplemente a la comunicación, porque la comunicación es un eje transversal, nosotros lo decimos así desde Bolivia, y nosotros hemos dicho que ahí tiene que estar involucrado la formación política, la formación ideológica, tiene que estar nuestras formas de organización económica, nuestras formas de organización política, o sea, y nuestra cosmología también que tenemos como pueblos, o sea, es todo, es grande lo que hablamos como pueblos, y a veces no nos daría también el espacio, el tiempo para poder conversar, pero sí, cuando hablamos de una cosmovisión, pues hablamos de nuestra identidad, o sea, estamos hablando de la espiritualidad que tenemos como naciones. Y tampoco eso significa que como pueblos indígenas nos cesamos pues también a otro, porque el sincretismo religioso pues entró en nuestros territorios, entonces eso no se puede negar. Muchos hermanos, hermanas también son católicos, pero también la esencia que tenemos como pueblos, no lo perdemos, la relación que tenemos con la madre tierra. Y eso creo que hay que puntualizarlo en particular con nuestros hermanos jóvenes, con los jóvenes hay que trabajarlo eso. Y qué mejor cuando hablamos de la inteligencia artificial, también hablar de cuáles son los retos que nos enfrentamos, ¿no? Más allá, digamos, de que será bueno o no será bueno. Entonces, todo ese análisis también se ha abordado en este Festilab y bueno, las principales conclusiones que salieron allá y ha habido una buena participación de jóvenes allá en Perú, que eran parte de este colectivo de Chirapac. Entonces, los hermanos tanto de la selva, también han llegado hermanos del lado de Ayacucho, entonces había una buena relación de los hermanos, tanto quechuas, tantos hermanos de la selva, pero en particular jóvenes, ¿no? Y ellos decían, pues tiene que servir para la defensa de los territorios, la defensa, porque también ellos se manifestaban que a veces entra la minería, la petrolera, entonces sin respetar los principios que tienen los pueblos indígenas y las declaraciones que tenemos en el ámbito internacional normativo. Muchas gracias. Así es, nos quedan 5 minutos. Nuestro programa dura 60 minutos. Me gustaría presentar a Willy y a escuchar justamente como parte de esas conclusiones que nos pueda dejar. No tenemos mucho tiempo. Willy nos hablaba, Iván, que es parte de CEFREC. Bienvenido, Willy, a nuestro programa y nos disculpamos que el tiempo es muy poquito. Esperamos, por supuesto, tener otro espacio y en algún momento, como decíamos, hablar de otras temáticas también como la movilización que tuvieron, la marcha. Entonces, por favor, Willy, bienvenido. Cuéntanos qué conclusiones tenemos y podemos aportar también de este 15º festival en Lima. Un saludo a todos los que me están viendo, escuchando a Guatemala. Me llamo William Tesana, soy de Bolivia, de La Paz. Estuvimos presentes en el 15º Festival de Sistema y Comunicación de los Pueblos Indígenas en Perú, pero desde otro ángulo, ¿no? Estuvimos apoyando en la parte técnica. Toda la parte de atrás que no se ve, que no, la gente no ve, estuvimos en ese equipo grande que tiene Chirapas, muy profesional. Estuvimos en las salas de cine, estuvimos agendando las películas, revisando las películas, proyectando todo eso. Fue un trabajo muy intenso. Nosotros fuimos unos días antes que empezara el festival porque se necesitaba mucho apoyo, ¿no? Y si tal vez algunos de ustedes participan en algún festival, no se ve todo el trabajo que se hace por detrás, ¿no? Fue un trabajo muy intenso. Las películas ya se fallaban, las salas de cine tenían otro tipo de proyecciones, se tenían que copiar todas las películas en discos duros, algún disco fallaba y todo eso, ¿no? Fue un trabajo muy intenso, pero al final salió excelente el festival. Ya tal vez Domingo les comentó, salió excelente el festival, entonces nos llevamos una gran impresión de este festival, ¿no? Igual soy parte del Festival del Tren Anaconda, que tal vez muy pronto ya se van a realizar en otros países, entonces estamos igual apoyando todo lo que tiene que ver con los festivales de cine desde Bolivia, ¿no?
Y otra vuelta un saludo a todos los que nos están viendo. Hasta luego y gracias por todo. Muchas gracias, claro que sí, hermano Willy Antesana, desde Bolivia, como él nos ha comentado, esa parte técnica que muchas veces no la valoramos, pues un mensaje de despedida, Coco, que podemos decir, sobre todo en esta nueva etapa, digamos que seguimos impulsando, son otros contextos, pero también las luchas siguen siendo las mismas. Como comentaban, pues son varios países, pero se ven esas líneas y las apuestas comunes, hablar de la Amazonía, hablar de los pueblos que viven, luchan, defienden ese territorio, hablar de todos los pueblos indígenas, por supuesto, también que están en la parte donde están las alturas. Nosotros pensamos que aquí Tierra Fría es tierra más caliente para ustedes que Tierra Fría, ¿verdad? Esos grandes, digamos, diferencias, pero por supuesto las luchas son las mismas. ¿Qué mensaje podemos dar de cierre en este programa? Hermanas, seguir construyendo estos lazos, seguir fortaleciendo nuestras miradas que tenemos, porque sí coincidimos en la defensa de nuestro territorio, en la defensa de la madre tierra, y creo que esa es la fortaleza que tenemos como pueblos indígenas, porque esa es nuestra cosmovisión primordial, así como el pueblo maya, como las diferentes organizaciones, colectivos que conforman la CLACPI, seguir tejiendo. Por ejemplo, esta tarde también tenemos una inauguración de la escuela del pueblo mapuche allá en Chile y Argentina, que van a constituir. Y nosotros como Bolivia también vamos a estar aportando en esa construcción, y creo que esa es la fortaleza que tenemos también de seguir aportando desde los diferentes espacios. Y esas relaciones tanto debemos construirlas tanto a nivel nacional e internacional, porque nuestros principios, nuestros valores tienen que estar pues a la par, ¿no? De la visión que tienen nuestros pueblos y la visión que tenemos también, porque nosotros no solo construimos para los pueblos indígenas, sino construimos para toda la sociedad. Y creo que eso nos lleva a seguir trabajando en normativas que beneficien a nuestros pueblos, a nuestras comunidades, a nuestras ciudades, y en el beneficio de todos y todas los ciudadanos y ciudadanas que estamos pues en los diferentes territorios, hermano. Un abrazo fraternal y bueno, saludar también todo el trabajo que ya allá en el pueblo maya y también allá en Guatemala a nuestros hermanos, y saludar también a todos nuestros hermanos que conforman la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, CLACPI, a nivel internacional. Muchas gracias, hermana. Muchísimas gracias, H. muchas gracias. Gracias a nuestros hermanos Coco, Willy y por supuesto Iván Sanginés que estuvieron en nuestro programa el día de hoy. Como siempre, invitarles a que estén atentos. No pudimos leer los comentarios. Hay comentarios de agradecimiento por la conferencia, por este diálogo que se ha entablado y por supuesto también agradecer a los medios que hacen posible la transmisión y les esperamos en nuestro próximo programa. Gracias al equipo operativo de UCUSB que hace posible esta transmisión. Hasta luego y un abrazo para todas y todos.